Estimados amigos del programa ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución? Estamos nuevamente conversando a propósito de los 3 capítulos que ya llevamos analizados sobre qué es un Estado asesino. En esta oportunidad vamos a tratar cómo desmontar un Estado asesino. Como ustedes recordarán, no voy a repetir lo que ya conversamos en nuestros últimos videos a propósito de lo que constituye un Estado asesino de acuerdo a la lógica del programa ideológico de Revolución Democrática, sino que sucintamente digo 3 palabras. El Estado no asesino, es decir, el Estado que ellos promueven, es un Estado donde se da el buen vivir, que es un concepto que está ya incorporado en la Constitución bolivariana de Bolivia, hecha por Evo Morales, y que consiste en que las personas tienen todos los derechos sociales, menos 2 fundamentales: el derecho a nacer, es decir, se aprueba el aborto, y el derecho de propiedad, o a la propiedad. Ninguno de estos 2 derechos, que son elementales para la existencia humana, el primero, y segundo, para el desarrollo humano, el derecho de propiedad privada, que es la garantía de la libertad, como ya lo hemos explicado en varios programas, ninguno de estos 2 derechos existen en este buen vivir de la Revolución Democrática. No vamos a sobreabundar en el tema de lo que es un Estado asesino, sino que en este programa nos vamos a dedicar a estudiar cómo destruir un Estado asesino, es decir, cuál es la estrategia que Revolución Democrática, en sus bases ideológicas del año 2015, por tanto 3 años antes de que se acordara un plebiscito para la redacción de una eventual nueva constitución, ya lo tenía perfectamente claro. Yo lo voy a leer en una primera lectura y después lo voy a explicar porque el tema no es tan fácil de comprender, inclusive parece casi, se diría, un trabalenguas, pero ustedes van a ver que no es un trabalenguas. Es el 6º punto de este compendio que ya hemos visto de conclusiones del 2º Congreso Ideológico de Revolución Democrática del año 2015. En su punto 6º, que es poder y hegemonía, dice lo siguiente: el objetivo de Revolución Democrática es empoderar a la ciudadanía haciendo efectivo el ejercicio de la soberanía popular y así cambiar la relación de poder actual. Esto lo hemos visto, ya lo habíamos visto, es el empoderamiento de la ciudadanía para darle la soberanía popular. Hasta el día de hoy no existe esa soberanía popular de acuerdo a esta lógica, sino que sería un arremedo, una falsificación de la soberanía popular a través de las elecciones. Para alcanzar esta destrucción del Estado asesino, Revolución Democrática propone lo siguiente: la transformación del poder institucional solo es posible si va acompañada por una disputa en el campo simbólico-cultural, promoviendo elementos contrahegemónicos que modifiquen lo hegemónico. En el fortalecimiento de los derechos sociales y políticos encontramos una herramienta fundamental donde radica una propuesta contrahegemónica a las actuales relaciones de mercado. ¿Qué es lo hegemónico y lo contrahegemónico? Lo que Revolución Democrática está haciendo aquí en su congreso ideológico es transmitir el mensaje del teórico marxista del siglo XX, del comienzo del siglo XX, el italiano Antonio Gramsci. Gramsci fue un intelectual marxista, pero que descubrió, entre comillas, o explicitó una nueva forma de lucha de la causa revolucionaria en su momento. Hasta ese entonces el marxismo tenía un solo campo de lucha, era la lucha de clases, de los proletarios contra los propietarios. Gramsci, que estuvo preso por Mussolini durante varios años, escribió desde su cárcel lo que se llamaba los cuadernos desde mi cárcel, donde él explicitó este concepto de lo hegemónico y lo contrahegemónico. Lo hegemónico, de acuerdo a la tesis de Gramsci, sería
toda la cultura actual, o sea, todas las manifestaciones de la vida social, porque la cultura no es otra cosa sino eso, impuesto de modo consensual, pero un consenso pasivo, del cual la gran mayoría no sería sino meros borregos llevados incautamente o por esta élite que los domina en todos los aspectos de la vida cultural. Llámese escuela, llámese colegio, llámese iglesia, llámese costumbre, llámese símbolos, todo lo que existe en la sociedad occidental, decía él, en la italiana específicamente del año 30, no es sino una imposición pasiva de una élite que ha sabido dominar a la clase revolucionaria a través de esta hegemonía cultural, o sea, de este proyecto que se va dando en todos los aspectos de la vida para ser domesticado por esta élite. Siempre el concepto marxista de la lucha entre unos y otros, entre los sometidos y los opresores. Solo que los sometidos y los opresores, repito, ya no son más los proletarios sometidos contra los propietarios opresores, sino que es toda la gama de la vida cultural. Entonces, a esta vasta gama de opresión hay que levantar nuevas propuestas contrahegemónicas. Esto es lo que se llama el bloque emergente, que ellos también hablan en este mismo congreso ideológico, hacer ver este bloque hegemónico, contrahegemónico, que se levanta contra esta hegemonía cultural de la clase dirigente. ¿Y qué serían este bloque hegemónico? Para hacerlo más fácil, le voy a dar un ejemplo que explica muy bien, y además un ejemplo histórico, donde esta tesis ya se dio y fue puesta en ejecución en España de la década del 80 del siglo pasado. Cuando sube el Partido Socialista Obrero Español, ellos aplican lo que se llama la tesis del neoproletariado, o sea, el nuevo proletariado. ¿Y qué sería ese nuevo proletariado? Ese nuevo proletariado es justamente el bloque emergente. Es decir, son todos aquellos colectivos, no personas, porque ya no es a título individual, sino que de grupos, que se sienten a uno u otro título discriminados. Homosexuales, menores de edad delante de sus padres, personas que viven minusválidos, personas que viven lejos de la capital o que tienen menos acceso para los bienes de consumo, pueblos originarios, mil aspectos que van suscitando una erisipela de microrevoluciones subversivas, muchas veces no de carácter violento. El gran secreto y el gran éxito de esto está en que sea pacífico, pero que ponen a la sociedad en permanente contradicción y, por así decir, es un sucederse permanente de microrevoluciones. Ustedes no se olviden de que el marxismo es permanente, promueve una lucha permanente, es la tesis de la dialéctica, o sea, la tesis, la antítesis y la síntesis. Ahora, esa síntesis, que muchas veces ellos lo interpretan como una segunda hegemonía, hay que inmediatamente suscitarle una antítesis, y así va la historia, entre comillas, progresando o avanzando, hasta que se dan los saltos cualitativos. Este concepto revolucionario clásico es transpuesto al campo cultural y de ahí a la contrahegemonía. Entonces, cuando Revolución Democrática nos dice de que nunca se va a alcanzar el poder sin promover elementos contrahegemónicos que modifiquen lo hegemónico, lo que está diciendo es eso. Les doy otro ejemplo para que ustedes vean cómo esto ya está en completa desarrollo en la sociedad chilena y en las cosas específicas de la vida cultural y política. A partir del 18 de octubre del año pasado, ustedes deben haber visto la cantidad de atentados que hubo contra monumentos, estatuas, representaciones de todo tipo de los héroes patrios, en especial de Arturo Prat, pero también de Pedro Valdivia, de Cristóbal Colón, de las héroes de la Concepción. No ha habido en realidad ningún
prócer nacional que no haya sido objeto de atentados, sus estatuas profanadas, todo puesto en estado de enfrentamiento. Cuando empezaron a ver estas quemas de estatuas, específicamente de Pedro Valdivia, a mí me llamó la atención porque en un principio me pareció muy torpe de parte de quienes organizan estas manifestaciones que escogiesen la estatua de un héroe nacional para ser destruida en estas manifestaciones, porque obviamente que ellos iban a llevarse una antipatía, iban a cosechar una antipatía de la gran parte de la opinión pública. Pero, observando con más atención, me di cuenta de que ellos no están interesados en cosechar simpatías de ese público que para ellos ya está sometido a lo hegemónico. Justamente lo que ellos hacen, rompiendo esas estatuas, quemando las representaciones de Arturo Prat, rayando las iglesias, quemando las iglesias, haciendo todo lo que hemos visto que ha sido hecho a partir del 18 de octubre para aquí y que nadie garantiza que no sea hecho después de esta cuarentena, no continúe siendo hecho después de esta cuarentena, era justamente levantar banderas contrahegemónicos. Y a propósito de banderas, en estas manifestaciones ustedes habrán visto que se quemaba la bandera nacional muchas veces o se la ponía de negro y se levantaban otras banderas de otros bloques emergentes, como por ejemplo una pseudo bandera mapuche, una bandera del movimiento homosexual, paños morados de las abortistas o feministas radicales. Todos estos son elementos de este bloque contrahegemónico emergente. Y lo que está dicho aquí, que es el modo de destruir el Estado el Estado actual que ellos llaman Estado asesino. No nos debemos a las metáforas, no nos debemos a las palabras, no nos debemos a los símbolos por muy sagrados que sean, nos debemos única y exclusivamente a la victoria. Y es a eso a lo que debemos apuntar el conjunto de nuestras energías. Es decir, aquí, como hemos visto en estos últimos 3 capítulos, a propósito de este interesante congreso ideológico que nos da con mucha transparencia, valga la redundancia, porque hoy día ellos hablan mucho de transparencia y no la practican, pero en estas bases ideológicas sí está claro, es la condenación de todo lo que nosotros hemos visto y de todo lo que ha sido hecho en Chile desde su descubrimiento hasta su vida independiente y hasta ahora, para imponer este concepto contrahegemónico. Lo que estamos viendo y lo que se pretenderá en una nueva constitución, de ser aprobado el plebiscito en el próximo mes de octubre, será pasar de la calle al texto constitucional, al nuevo texto constitucional. Es decir, todo esto que nosotros hemos estudiado en estos programas sobre el Congreso Ideológico de Revolución Democrática será el texto, no digo copiado ipse litere, pero sí serán las bases para redactar un nuevo texto constitucional. Porque en esto están todos, en esto está el Frente Amplio, en esto está Fernando Atria, en esto está desde la democracia cristiana, que no entiende mucho esto, porque la democracia cristiana obviamente que se quedó en un pasado ya superado y obsoleto y trata como puede de quedarse al día en esto, pero no son ellos los creadores de este pensamiento, ni son ellos los artífices, ellos son de la década del 60, ellos fueron los primeros que iniciaron este proceso a través de la reforma agraria, pero ya de eso pasó muchos aguas debajo de los puentes y no se trata ahora de eso. Lo que yo quiero que ustedes vean es un pedacito de un video de la exposición de esta misma materia hecha por Íñigo Errejón del partido Podemos de España, invitado por este mismo partido de Revolución Democrática en Santiago hace un tiempo atrás, poco antes del estallido
violento a partir del 18 de octubre. Ahí él lo explica muy claramente en qué consiste este bloque emergente y cómo ellos lo han hecho en España. Lo han hecho en España, lo están haciendo, lo hicieron en Venezuela, en Bolivia también, buena parte de su acción ha sido en base a estos mismos principios. Toda la izquierda está en este momento, por así decir, en este nuevo tipo de lucha contrahegemónico. Se construye convenciendo a la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos, a nuestra gente, a nuestros compatriotas. Y digo a nuestros, incluyendo también a aquellos que votan por los privilegiados, a aquellos que votan por los corruptos, a aquellos que votan por los que precarizan el mercado laboral, a aquellos que votan por la destrucción de los servicios públicos. También esos son nuestros compatriotas, también esos son nuestra gente. Nosotros somos fuerzas nacional populares porque no queremos construir gobiernos de la gente. Si nosotros aceptamos una nueva constitución, no le quepa duda de que estamos aceptando este tipo de postulados de bloques emergentes. Es decir, es la borra de la sociedad, porque es eso, que sube a primer plano, y no solamente sube a primer plano, sino que se establece como la norma para todos los chilenos. En la destrucción de la familia, en la destrucción de la libertad de la Iglesia Católica y de la práctica de cualquier culto que no sea el más absoluto liberalismo, y en la destrucción de la propiedad privada. Eso es el Estado asesino, y esto es el Estado democrático, inclusivo y libertario que ellos quieren. Por eso es que yo rechazo una nueva constitución, y por eso es que yo le invito a usted también no solo a rechazar una nueva constitución, sino que a movilizar todos sus esfuerzos para destruir este concepto contrahegemónico, que no es sino una revolución permanente de carácter, casi se podría decir satánico, porque lo que viene de abajo, lo más abajo que hay abajo, no es sino el infierno, para la destrucción de lo más sagrado, de lo más sano, de lo más santo que hemos tenido y que queremos conservar. Digamos no a una nueva constitución y viralice estos programas, envíeselos a sus amigos, conocidos, suscríbase en este canal. No permitamos que nuestra patria sea transformada en una permanente lucha de todo tipo de reivindicaciones que nos destruyan como nación cristiana, próspera, unitaria y con futuro, como siempre lo soñaron nuestros padres fundadores. Gracias y hasta un próximo programa, y recuerde que nos puede pedir esta revista Chile en Llamas a través del correo revista@credochile.cl, que se la enviaremos en la medida de las posibilidades a la brevedad a su domicilio si nos indica su dirección postal para poder hacérsela llegar sin costo y que usted la pueda leer en estos días de cuarentena. Muchas gracias y hasta nuestro próximo programa, ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución?